Nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentar pensiones. Nuestro equipo está presentado por González Hernández Diana Laura y su servidor Sánchez Ramiro Oscar. Presentaremos pensiones y iniciaremos con el tema del contexto general, el panorama general del SAR, las reformas del 2024 y los retos que propone el SAR. Muy bien, principalmente mostramos una línea del tiempo que es cómo se ha movido todo el tema en relación a los años de las pensiones, donde se inicia en 1943 con la creación del IMSS y el sistema de pensiones basadas en un reparto, es decir, donde el gobierno entregaba a las personas una pensión. Para 1973 empieza a crearse el ISSSTE, que es específicamente para trabajadores de gobierno. Obviamente buscaban hacer algo similar a lo que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para 1992 se reforma el IMSS y la transición parcial hacia cuentas individuales da inicio, es decir, ya empezamos a dejar de hablar de un tema de pensión y ahora de un tema de un ahorro individual. Para 1997 esta reforma se profundiza con la creación de las AFORES y el sistema de capitalización individual, que en pocas palabras era, ahora en lugar de una pensión, ahora te correspondía de ti personalmente generar un ahorro que ya no era como tal una pensión. Para 2007 aumentan las contribuciones al sistema de pensiones y en 2012 se hacen ajustes pues para mejorar este sistema de ahorro para el retiro, para que obviamente fuera una buena opción. Para 2019 se reforma y aumentan las aportaciones y se busca mejorar las pensiones. Para 2024, inclusive todavía con el último gobierno, había propuestas para nuevas reformas ante los desafíos actuales. Inclusive el presidente anterior buscaba de alguna manera volver a regresar este tema de pensiones que ya no existe actualmente, sino ahora un ahorro a esta nueva reforma. El sistema de pensiones mexicanos es importante comentar que ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero aún enfrenta desafíos relacionados con la cobertura. La suficiencia de las pensiones y la inclusión de los trabajadores informales es un tema que de alguna manera ha afectado a continuar con esta pensión. Las reformas recientes han tratado de mejorar estos aspectos, pero sigue siendo un tema de debate en la política y la economía del país. El panorama general del SAR indicaba que es el sistema de ahorro para el retiro. Fue implementado en 1997 en México como parte de una reforma al sistema de pensiones, con el objetivo de sustituir al sistema anterior de pensiones que estaba basado en un esquema de reparto. Bajo el sistema anterior, los trabajadores activos eran quienes financiaban las pensiones de los jubilados a través de contribuciones directas o a un fondo común. El nuevo SAR establece un sistema de capitalización individual, lo que significa que cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se acumula su ahorro para el retiro, gestionando para las administradoras para fondos de los retiros, en esto mejor conocido como las AFORES. El objetivo del SAR y de las pensiones era siempre garantizar una pensión digna. Su objetivo principal es ofrecer a los trabajadores un ingreso suficiente para su retiro, promoviendo el ahorro voluntario y forzoso. Fomentar el ahorro a largo plazo, contribuir al desarrollo del ahorro personal, además de lo que ya se aportan las empresas y el Estado. La sostenibilidad financiera, asegurar la viabilidad del sistema de largo plazo y evitar el colapso de los fondos destinados al pago de pensiones. Recording stopped. Para financiar estas pensiones. La que sigue. El panorama del sistema de ahorro para el retiro. Al cierre, en este año, ya hablando en cifras, al cierre del mes de marzo del 2024, el SAR administró 6.113 miles de millones de pesos, que eso equivalen a un 12.5% del Producto Interno Bruto y contabiliza 74.506.314 cuentas. O sea, esto ha ido, como se ven en las gráficas, pues un aumento desde que se empezaron con estas iniciativas.
La que sigue. Participantes del mercado. Actualmente existen 10 Afores, que es Pensioniste, es la única Afore del Estado. 21 es una asociación pública-privada, IMSS Banorte. 4 Afores de capital privado nacional, 3 Afores de capital predenominante estadounidense y una Afore de origen colombiano. Bueno, igual aquí hacemos una gráfica que es activos netos por Afore. Esas son todas los financieros, lo que nos están financiando para esas pensiones. Y aquí son cuentas individuales del recurso del CIAFORE. Esas cifras son al mes de marzo de este mismo año. Como damos cuenta, hay algunas que están produciendo más estos porcentajes. Y como último punto vamos a hablar sobre el mayor ahorro para los trabajadores. Se estima que para el 2030 los trabajadores ahorrarán un total de 166.5 millones de pesos. Todo ello gracias a la reducción de las comisiones de todas estas financieras y las aportaciones que hagan todas estas que se engloban, ¿no? Lo que hace o lo que pretende buscar el gobierno es mediante el SAT, el ISSSTE, el IMSS, cobrar todos aquellos adeudos que tienen las grandes empresas para poder subsistir o poder fortalecer este sistema de pensión. Y pues eso sería todo. Ok. Y como punto final, simplemente argumentar o comentar el tema de que si bien es cierto que ya no tenemos hoy actual un sistema de pensiones para nosotros en esta actualidad, sino un fondo de ahorro, es importante comentar que sus familiares mayores de 60 años revisen, validen si de casualidad alguno de ellos estuvo cotizando con la ley del 73. Es importante chequen, que puedan pensionarlos, que logren pensiones que se merecen por esos años de trabajo, lejos del ahorro que nosotros tenemos en las Afores. Y además, adicional de esa pensión normal, todavía antes de que hagan esa pensión, pueden gestionar un acuerdo que es directamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es modalidad 40, donde si bien es cierto, tenemos dos requisitos para ese tipo de pensión. Es tener un salario, nos consideran el salario que tengamos por medio de los últimos 5 años, más las 500 semanas cotizadas que nos pedían. Sin embargo, si su familiar, papá, mamá, que no alcancen un salario alto, pero sí tengan esas 500 semanas cotizadas, lo que pueden hacer es llegar a un acuerdo, literal, es un acuerdo con el instituto, donde le dicen, ¿sabes qué? Sí tengo mis 500 semanas cotizadas, pero tengo un salario de 500 pesos, y con ese salario me da una pensión de 15,000 pesos, por decir. Sin embargo, ustedes pueden llegar a un acuerdo donde pueden solicitar una pensión a lo mejor de 30,000 pesos previo un cierto tiempo de pago de cuotas. Es aproximadamente un año que tienen que estar pagando mensualmente cuotas para cubrir lo que en su momento les faltó, que era un salario mayor. Con esas cuotas se cubre el salario mayor, pero también puede ser al revés. Podemos tener un salario mayor, pero no semanas. Entonces, cualquiera de las dos podemos cubrir con esas cuotas ya preestablecidas, y obviamente con eso lograr esta pensión deseada. Entonces, era una maravilla las pensiones, la ley del 73, porque se podía generar muchos beneficios para los mayores, ¿no? Actualmente se nos complica, pero bueno, es uno de los puntos que podríamos considerar y que les dejamos ahí como tip. Muchísimas gracias, son los puntos que queríamos comentarles, les agradecemos su tiempo.